La primera parte se encuentra estructurada en la descripción general del conflicto. En México a nivel general, a través de los diversos investigadores que han estudiado del tema, hago también una propuesta de regionalización del conflicto en tres grandes sectores de México, que viene siendo el norte de México, el centro de México y el sur de México. Obviamente vamos a aterrizar este problema en el sur de México, en el estado de Chiapas, pero el sur de México viene siendo también una región bastante grande y amplia que incluye múltiples panoramas en donde el conflicto se desarrolló de manera específica. Después de hacer una breve recapitulación por aquellos territorios y estados que se vieron involucrados en el conflicto de manera directa, vamos a tratar de abordar, vamos a abordar el tema de Chiapas y cómo fueron sus características generales en el conflicto. Y en este recorrido vamos a puntualizar una de sus constantes, que viene siendo la participación de Jerónimo Cardona como líder político en Chiapas, entendido como gobernador y como comandante general del mismo estado. Esta primera propuesta de mi proyecto también se viene matizando alrededor del tema fronterizo con Guatemala y cómo es que aquí en Chiapas cobró la guerra matices especiales justamente por estar en la frontera sur y cómo se vivió el ambiente bélico desde Guatemala. En este primer capítulo viene representado también por una amplia revisión bibliográfica de aquellos investigadores e investigadoras que han abordado el tema bélico de esta guerra en los últimos años y como también hago una suerte de actualización bibliográfica en el proceso del primer capítulo que remite a los nuevos datos, nuevas investigaciones, nuevas posturas que se giran alrededor de este tema, alejándonos un poco de aquellas magnas obras del siglo XIX, del siglo XX, que tratan de abordar el conflicto desde una manera centralizada. Ahora nos centramos en las particularidades del conflicto. En un segundo punto, nosotros nos abordamos en lo que concierne la sistematización de fuentes de primera mano que he utilizado para este primer capítulo y para el resto de la tesis. Aquellos que han seguido este proyecto se acordarán que en un primer coloquio yo presenté apenas un corpus primero de documentos relativos a la guerra, el cual incluía documentos del Archivo Histórico Diocesano y de aquí de San Cristóbal de las Casas y documentos que había encontrado en el PUIT, específicamente material del hemerográfico del noticioso chiapaneco. Sin embargo, en este tiempo que he tenido para desarrollar el proyecto, he descubierto, he encontrado diferentes materiales en archivos en línea que me sirven para la continuación y estructurar este proyecto. Les hago llegar también a los directores y lectores que esta nueva sistematización de datos se centra en aquellos 8 rubros que mencionó el doctor Rafael Reicher en el primer coloquio y cómo es que este universo documental está estructurado a partir de 4 valores. El primero viene siendo temporal, siguiendo el recorrido bélico de 1846 a 1848. El segundo es temático, en donde nos centramos en la figura del Jerónimo Cardona, de las intervenciones que han tenido Chiapas en Tabasco y de la participación oaxaqueña a través de la Comisión de Ignacio Mejía rumbo a Guatemala. También podemos encontrar la mención de aquellos números del noticioso chiapaneco que se encuentran resguardados en el CUIT, en la hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, y también a la referencia a aquellos otros números que se encuentran en bibliotecas estadounidenses, los cuales todavía no he tenido acceso. Avanzando un poco podemos encontrar también con la propuesta que le continúa a este primer capítulo, el cual yo lo titulo Un horizonte de investigación para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Al fin y al cabo, este primer capítulo es el preámbulo de todas aquellas reacciones, contribuciones, posturas que giran en Chiapas,
que giran alrededor del conflicto. Esto es muy importante hacerlo notar porque en el primer capítulo abordo la bibliografía que ha hablado del tema bélico en Chiapas. A pesar de ser muy limitada, existe y es muy importante destacarlo y hacer mención para también tener un diálogo con aquellos investigadores que han abordado este tema anteriormente. También hago énfasis en los diferentes cuestiones que han surgido en este tiempo que he tenido con el tema de investigación, aquellos desfases, aquellas adaptaciones metodológicas, aquellos también menciones de nueva bibliografía que no había tenido en mente, que no había encontrado, pero que ahora ya dispongo de ella. Por parte de la sistematización de fuentes también les hago llegar una matriz de datos de nombres, cargos y referencias biográficas de las personas que se fueron concentraron el poder político en Chiapas en este periodo. En esta primera clasificación nos dimos cuenta de que aquellas personas encargadas de la administración política, económica y militar de Chiapas no eran chiapanecos, eran tabasqueños, eran del centro de México o incluso eran extranjeros, como ya abordarán en el proyecto que les hago mención. Por esto se debe uno de los cambios más importantes que ha tenido este proyecto, en donde nos centramos más en la participación de las élites asentadas en Chiapas y su reacción con las élites locales chiapanecas. En esta sistematización de fuentes nos estamos dando cuenta también de aquel periodo de Jerónimo Cardona como gobernador de Chiapas. No fue un periodo constante, tuvo varias interrupciones en su mandato, por así decirlo, y que son muy importantes destacar porque remiten también a un complicado conflicto interno, el cual nos dimos cuenta solamente a través de esta sistematización de fuentes y datos. En un último punto, y ya para ir enmarcando este proyecto de investigación dentro de un contexto sociocultural, también abordamos un poco sobre las dificultades que ha tenido esta investigación en tiempos de COVID, en tiempos también de contingencias, en tiempos de dificultades físicas y emocionales. Una de las más grandes dificultades físicas pues, fue toparme con la cancelación de mi viaje al centro de México para consultar archivos capitalinos, como viene siendo el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Genaro Estrada de Relaciones Exteriores y el Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por suerte, estas instituciones han programado diferentes recursos digitales para poder tener acceso a sus fuentes de primera mano. Hay que hacer mención que el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional es un archivo que está totalmente en línea y que me fue de mucha ayuda encontrarlo y disponer de él para esta investigación. Así también hay que hacer mención de las complejidades que hemos tenido al momento del desarrollo académico que hemos tenido, cambiando las dinámicas de diálogo con nuestros directores y lectores, que se ha tenido que hacer énfasis en las cuestiones digitales, como actualmente estoy presentando. En un último punto voy a presentar un cronograma de actividades, el cual da razón del derrotero que sigue en este proyecto, el cual tiene planeado terminarse a mediados del siguiente año o a finales del siguiente año. Sin nada más que decir, me despido. Gracias a todos y nos vemos en el segundo coloquio. Gracias.